Y sobre todo para temas de investigación tenemos el 7º programa marco que tiene muchísima financiación, ¿de acuerdo? Más tarde hablará Alexandre. Y cada parte del mundo veis que tiene distintos programas que, bueno, pues que regionalmente abarcan las posibles actividades que las universidades europeas realicen ahí. Aparte de todo eso, tenemos, como decía, las actividades de la cooperación nacional, etc. Sí, Tomás, por favor. También hay fondos para América Latina en educación continua. Por ejemplo, desde un año o 2 años es posible la participación de países terceros en Lifelong Learning Program. Entonces, como veis, hay otros programas. Lifelong Learning es un programa grande, además, importante, que también facilita que países de terceros países, como se llama en la Comisión Europea a los países latinoamericanos, participen. En el 7º programa marco puede participar cualquier país de Latinoamérica, lo que sí que es cierto que hay 4 países que tienen un acuerdo específico de cooperación científica y tecnológica con la Comisión Europea que tienen más facilidad para ello. Y esos países son Argentina, Brasil, Chile y México. Tienen incluso convocatorias específicas para ellos dentro del programa. Bueno, como digo, de estos temas va a hablar más adelante Alexandra. Bueno, ¿cómo funciona? Como veis, en todos esos proyectos, en todos esos programas, perdón, es absolutamente obligatorio presentar un proyecto, ¿vale? Entonces, ahí lo que os intento resumir es un poco el ciclo de vida del proyecto. En primer lugar, se buscan las oportunidades, se identifica dónde vamos a pedir recursos. La segunda etapa es la etapa que redactamos la propuesta, ¿de acuerdo? La tercera, si lo conseguimos, evidentemente, es la gestión del proyecto, y después muchos de esos proyectos conllevan una transferencia de conocimiento, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el esquema simplificando del ciclo de vida del proyecto. Debajo os he puesto las habilidades que hacen falta para desarrollar cada una de esas fases. En la primera, pues evidentemente hay que saber buscar, es relativamente fácil con internet, networking, conocer un poco cómo funciona el lobby en estas organizaciones internacionales, por ejemplo en las fundaciones, saber vender a la universidad, marketing skills, para la parte de redacción, experiencia, expertise, por supuesto, para la parte de gestión, pues, las herramientas habituales que puedes tener para la gestión de proyectos, etc. Eso sería un poco el ciclo de vida del proyecto. Entonces, a la hora de nosotros identificar cómo organizar estas actividades dentro de nuestra universidad, tenemos que valorar quién hace cada una de esas fases, o si lo hacen, todas esas fases se realizan por una unidad, etc. Y a cuál de esas fases tenemos que dedicar más recursos. Recursos, por ejemplo, en temas de formación, ¿no? ¿A cuál de ellas pensáis que vosotros que deberíamos dedicarle más recursos? De esas 4 fases. ¿Qué es lo que veis más complicado para vosotros? ¿La búsqueda? ¿Todos de acuerdo? Quiero decir que si nosotros vamos a contratar a alguien para nuestra universidad y vamos a pagar más al que busca las oportunidades. La segunda, el tercero también. Vale. Bueno, os digo mi experiencia, mi opinión. Desde mi punto de vista, la más complicada, la más compleja es la segunda. O sea, buscar oportunidades con las herramientas que tenemos hoy en día, internet, las bases de datos, las listas de distribución que hay por temas, por cooperación, etc. Nos van a llegar las oportunidades, es relativamente fácil. Nos puede costar más, a lo mejor, saber si en una fundación tipo Rockefeller tiene financiación para un proyecto de mejora de la parte de IT, por ejemplo, en educación superior en un país. Eso puede ser más complicado. Pero de las organizaciones públicas nacionales, de las organizaciones internacionales, siempre hay muchas actividades de diseminación, mucha información disponible en Internet y es relativamente fácil. La parte de gestión de proyectos es relativamente sencilla. Vamos a poner el ejemplo de un proyecto alfa. Si yo tengo un proyecto alfa
y mañana se lo dejo a Carlos, yo estoy seguro que lo va a llevar a cabo. Tiene los recursos, tiene las actividades que tiene que hacer, se supone que tiene un presupuesto adecuado, porque si se lo han evaluado unos expertos de la Comisión Europea, significa que esas actividades se pueden realizar con ese presupuesto. Entonces es relativamente sencillo. Lo complicado, por tanto, lo más complicado, vamos a decir, es la parte segunda. Ahí es donde hay que invertir más recursos. Lo complicado en este negocio, vamos a llamarlo, de temas de consultoría, fundraising y de conseguir proyectos, es en un entorno competitivo donde un máximo de 5, 10, 12% de las propuestas salen aprobadas, que la tuya sea una de ellas. O sea, que tengas el expertise para desarrollar una propuesta que en un entorno competitivo de ese tipo tiene éxito. Eso es lo complicado. Los ratios de éxito perdón, en alfa son entre el 8 y el 12, el 15%. En séptimo programa marco, entre el 4 y el 7. En EduLink son un poco más altos. Eso es lo complicado. Lo complicado es redactar algo que tenga calidad para poder pasar todos los filtros de la Comisión Europea que se hace. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte segunda es donde tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en esta parte. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? A la hora de planificar estratégicamente el fundraising internacional. Bueno, como decía al principio, tenemos que tener una idea de cuál es el impacto de nuestra universidad o de las actividades que haga nuestra universidad en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros vamos a plantear un proyecto de acceso a la educación superior de estudiantes discapacitados. Tenemos que saber cuántos discapacitados hay en nuestra universidad, en nuestra ciudad o en nuestro entorno, para poder vender, explicar qué impacto vamos a tener con el proyecto en la educación superior y en nuestra región. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que conocer el entorno. Tenemos que analizar las fortalezas que tiene nuestra universidad. En financiación internacional, bueno, todos los recursos son ilimitados, evidentemente, ¿no? Si hacemos un equipo que se dedique a captar recursos, no puede ir departamento por departamento a intentar sacar un proyecto internacional de cada departamento. Eso es imposible. Tenemos que ver qué departamentos son buenos, porque la política esta habitual de universidades de café para todos no funciona, no hay recursos. Si tú quieres centrarte en los 3 o 4 departamentos que están publicando en el extranjero o que están yendo a congresos internacionales, significa que tienes que dedicar mucho tiempo a ellos y no puedes dedicarles a otros que están empezando y que a lo mejor publicarán dentro de unos años congresos o tendrán más actividad internacional, pero que hoy por hoy no tienen, ¿no? Después de analizar las fortalezas y haber seleccionado qué departamentos son los más interesantes a la hora de participar en proyectos internacionales, hacemos un mapa con el perfil de los donantes. O sea, vemos qué organizaciones internacionales o qué organizaciones nacionales tienen ayuda, hacemos una base de datos, vemos qué convocatorias hay. Muy importante, miramos proyectos que se hayan financiado anteriormente, que muchas veces nos intentamos solapar con ayudas que hay ya en marcha o con actividades que ya han financiado. O sea, si en la próxima convocatoria, si la hubiera de Alfa, alguien presenta un proyecto con el objetivo general de mejorar la gestión económica y financiera de las universidades en Latinoamérica, pues ya les digo que no van a aprobar, porque el proyecto ya existe. O con temas de propiedad intelectual tampoco. O sea, habrá que buscar algo que atraiga o que dé un valor añadido a lo que ya se está haciendo. Después de hacer ese mapa de perfil de donantes, hacemos un perfil de los proyectos de nuestra universidad. Hemos identificado 20 grupos buenos, muy buenos, con capacidad de captar recursos. Tienen en su esquema de trabajo proyectos ya listos para vender o ideas de proyectos. Bueno, pues hacemos ese perfil de proyectos y lo tenemos ahí preparado. Y por último hacemos un plan operativo donde casamos la oferta con la demanda. La oferta que tenemos de nuestros proyectos con la demanda que hay en las convocatorias. Un plan operativo que es un cronograma donde ajustamos, porque en febrero hay una convocatoria del 7º programa marco donde interesa estos dos grupos y vamos a presentar un proyecto. En el siguiente hacemos en junio otra convocatoria y van a ir los otros dos. Esto es de manera simplificando
lo que haríamos para hacer una planificación básica de estrategia en fundraising internacional. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos si tenemos que vender estas estrategias? Porque sabemos que hay un trabajo fuerte de sensibilización. Bueno, pues tenemos que contribuir, el objetivo sería contribuir al financiamiento de las actividades de la universidad. Yo antes hablaba con un compañero, no recuerdo, y me decía, no, lo que tenemos que vender primero es que le vamos a traer más dinero, más plata a este departamento, a esta facultad, y para eso necesitamos hacer unas actividades de fundraising y fundamentar todo el trabajo, ¿no? Bueno, pues lo justificamos de esa forma, desarrollar una cultura de fundraising dentro de la institución, y para eso tenemos que ofrecer incentivos a los profesores, a los gestores que participen, a todos los actores que vayan a participar en el proceso tienen que recibir incentivos. Y incentivos no son solamente dinero, pueden ser otras cosas. Después tenemos que hacer una labor de lobby o de posicionamiento de la universidad, para fortalecer las relaciones de la universidad entre los organismos de financiamiento y para consolidar el posicionamiento internacional de la universidad. Eso a veces es complejo, sobre todo en países muy grandes donde tenéis muy lejos la llegada a la delegación de la Comisión Europea, a las agencias nacionales. Es relativamente complejo, pero en países más pequeños, en Centroamérica, por ejemplo, tenemos casos absolutamente de éxito de cómo se llevan esas relaciones, de cómo se entablan esas relaciones con las agencias nacionales, con la delegación de la Comisión Europea, para poder orientarles y que cuando saquen una convocatoria, porque hay una tendencia muy fuerte a descentralizar la ayuda a esos países, a las delegaciones de sus países, estén enfocados a lo que mi universidad está ofreciendo. De eso nos podrían hablar mucho Ada, Marisela, las compañeras que trabajan en temas internacionales, podrían hablar mucho mejor que yo de estos temas, porque lo llevan trabajando muchísimo tiempo y ya tienen unas relaciones establecidas y ya saben unas pautas que tienen que seguir a la hora de llegar a estos fondos o despertar el interés de esas organizaciones. Pero esa parte del lobby es importante. Bueno, eso sería todo. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta, sugerencia, experiencia que compartir? Sí, por favor. Yo quería hacer un comentario, pero sí. También hay algo importante en todo este proceso de captación de recursos de la cooperación internacional, sean organismos internacionales, sean agencias estatales de cooperación o fundaciones estadounidenses, creo que en inglés se lo usa como stewardship, que es la relación que se construye con el donante, digamos, después de la donación, ese proceso en el cual estamos dando información de los logros que se están haciendo con el proceso, porque eso deja una buena relación con el donante y también abre puertas a futuro de otros proyectos de cooperación. Y es crítica desde el reconocimiento, digamos, público al donante hasta el simplemente mantenerlo informado, ¿no? Periódicamente de los avances de los proyectos que se están haciendo con los recursos. Totalmente de acuerdo. O sea, además hay una labor ahí que muchas veces no se ve, y es desagradecida, aparte. O sea, esa es una labor que hacen sobre todo en las universidades las oficinas de relaciones internacionales. Yo estoy seguro que cuando Marisela, cuando Ada se van por ahí y dicen me voy a Estados Unidos o me voy a Madrid, que tengo una reunión con la gente piensa, no, se van de turismo, que bien se lo van a pasar, etc. Y si ese tipo de actividades no se realizan, os puedo asegurar que se resiente muchísimo la cooperación y que las oportunidades son mucho menores. Yo creo que aquí podríais hablar de la cantidad de oportunidades que han surgido en un congreso, en una reunión, en cualquier actividad internacional donde se persigue pues, bueno, este tipo de actuaciones, ¿no? Y evidentemente lo que decías, que después de que se ha conseguido esa relación hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que informar, etc. Bueno, claro, por supuesto. Sí, por favor. Dentro de las oportunidades que identifican actualmente, existen fondos para el desarrollo de infraestructura física de la universidad. Hay muy poco a nivel de la Comisión Europea. Le voy a decir cómo funciona más en el tema de infraestructuras. El tema de infraestructuras es un tema, vamos a ver, es un tema muy concreto y muy, que supone un desempeño